Bajo la superficie de nuestros océanos existe un mundo que nunca estuvimos destinados a ver. Un reino donde la luz muere y la vida adopta formas que no deberían ser posibles. A medida que descendemos, cruzamos una frontera invisible, como la zona iluminada por el sol, la zona crepuscular y finalmente la zona de medianoche. Y con cada zona que cruzamos, las criaturas que encontramos se vuelven progresivamente más extrañas. Hemos enviado vehículos a Marte, hemos mapeado galaxias lejanas, pero el océano profundo apenas hemos explorado menos del 5% de él. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre lo que sucede a más de 1800 metros bajo nuestros propios océanos. Al inicio, la superficie del océano es brillante y está lleno de vida. La luz solar alimenta floraciones de plancton, el plancton alimenta a los peces y los peces sostienen cadenas enteras de vida que se extienden desde arrecifes de coral hasta ballenas. Pero todo cambia en cuanto empezamos a bajar. Cuando descendemos por debajo de los 200 metros, la luz comienza a desvanecerse, pues es aquí donde entramos a la zona crepuscular, una franja inmensa del océano que desciende hasta 1 kilómetro de profundidad. Aquí, los rayos del sol son demasiado débiles para la fotosíntesis. Los bosques de plancton desaparecen, no hay plantas, no hay energía verde. Solo queda una cosa, la lenta nevada de partículas que cae desde arriba, fragmentos diminutos de desechos de plancton y restos de los muertos. A esto los científicos lo llaman como la nieve marina, y aunque para nosotros parece insignificante, para las criaturas de aquí es la vida misma. Y donde hay alimento hay vida, pero no vida como la conocemos, pues los animales de la zona crepuscular han evolucionado hacia alguna de las formas más extrañas de la Tierra. Muchos se vuelven transparentes, como si fueran de vidrio, como el calamar de cristal que flota con los órganos apenas visibles, como si fuese un fantasma contra el azul, o el pulpo de cristal que es casi invisible y solamente sus ojos son la única parte sólida. Aún no sabemos por qué tantas especies eligen esta forma de existir, pero la transparencia aquí sigue siendo un misterio en pausa. Puede ser camuflaje, una manera de desaparecer en la luz más débil, o quizá una forma de conservar energía. Sin embargo, no es la única forma extraña de vivir, pues otros eligen lo contrario, no desaparecer, sino brillar. En la penumbra, algunas criaturas crean su propio resplandor mediante una reacción química conocida como bioluminiscencia. Para nosotros es deslumbrante, por sus puntos parpadeantes, patrones luminosos y por sus cuerpos enteros, titilando como linternas. Pero aquí abajo la luz no es belleza, la luz es supervivencia. Algunos la usan para atraer presas, otros para encontrar pareja y otros para desaparecer. Sí, incluso desaparecer. A este truco se le llama contrailuminación y es utilizado para camuflarse de los depredadores. Desde abajo, los depredadores pueden detectar una silueta oscura contra el débil brillo de la superficie, y para ocultarse, animales como el calamar, luciérnaga, cubren sus vientres con órganos productores de luz y ajustan el brillo con precisión hasta igualar el resplandor que viene desde arriba, y entonces ocurre algo inquietante. Su silueta se borra, su contorno desaparece y se vuelve parte del fondo. Es camuflaje por imitación, hacer luz para desaparecer en la luz. Pero algunas especies juegan un juego todavía aún más extraño, como la medusa peine de vientre sangriento, que brilla en un rojo profundo. Aquí abajo la luz roja no penetra, así que ese rojo la hace parecer completamente negra. Y dentro de su estómago ocurre otra cosa.
Las presas bioluminiscentes quedan ocultas, esconden su brillo de depredadores que, de otra manera, podrían detectarlo. En un mundo definido por la luz o por su ausencia, cada adaptación gira alrededor de una sola pregunta: ¿quién puede ser visto y quién no? La zona crepuscular no es solo trucos de luz, también alberga uno de los espectáculos más grandes del océano. Cada noche, cuando arriba cae la oscuridad, miles de millones de criaturas ascienden desde las profundidades: peces linterna, calamares, medusas, un ejército entero del océano profundo, subiendo hacia la superficie para alimentarse del plancton bajo la cobertura de la noche, y al amanecer descienden otra vez y se desvanecen en la penumbra. Este movimiento se llama inmigración vertical diaria. Es la migración sincronizada más grande de la Tierra, más grande en número que todas las manadas, bandadas y enjambres combinados. Y aún así, pese a su escala, este fenómeno permaneció oculto hasta la Segunda Guerra Mundial, pues en esa fecha operadores navales detectaron algo imposible: un falso fondo marino, una capa densa que subía cada noche y bajaba cada mañana. Al principio pensaron que era el suelo del océano, pero no lo era. Era vida, un mundo entero invisible moviéndose como uno solo. Es por eso que la zona crepuscular es donde las reglas familiares de la vida empiezan a doblarse, donde la transparencia es armadura, donde la luz se usa para ocultarse y donde miles de millones de animales suben y bajan en un ritmo más antiguo que la humanidad. Este es el umbral de lo profundo, la primera capa de un mundo que aún no podemos explicar. Más allá de 1 kilómetro, toda la luz solar desaparece, y entonces llegamos a la siguiente frontera, la zona de medianoche. Más allá de 1 kilómetro de profundidad, toda la luz solar desaparece. No hay amanecer, no hay atardecer, solo una noche eterna. Hemos entrado en la zona de medianoche, un reino que se extiende hasta los 4000 metros bajo la superficie. Aquí, la temperatura apenas supera el punto de congelación, la presión es cientos de veces mayor que en la superficie, y para el cuerpo humano este lugar sería instantáneamente fatal. Y sin embargo, aquí es donde la evolución se vuelve más creativa, pues aquí encontramos el pez dragón, que a diferencia de casi todas las criaturas del océano profundo, es capaz de producir una luz roja. Aquí abajo la luz roja no existe, y para la mayoría de los ojos es completamente invisible, y eso convierte su resplandor en algo inquietante, casi como un reflector privado, pues ilumina a sus presas sin revelar su posición. Pero hay algo aún más extraño: sus ojos están adaptados para detectar esa luz oculta que él mismo produce. Es como si el pez dragón hubiera inventado una longitud de onda secreta, visible solo para él. Esto es algo inquietante, pero no es lo único, pues otros depredadores no brillan, sino desaparecen, pues algunos están cubiertos por una piel ultra negra, tan eficiente que refleja menos del 0,5% de la luz. Incluso cuando el foco de un submarino los ilumina directamente, casi no existen, no reflejan, no brillan, no devuelven nada, son sombras en un mundo sin luz. Y luego están estos peces, Raper, quizá los cazadores más extraños del océano profundo, pues la hembra balancea un señuelo luminoso frente a su boca, atrayendo presas desprevenidas directo a su mandíbula. Pero su mayor misterio no está en cómo caza, está en cómo se reproduce. Los machos nacen diminutos, débiles, casi indefensos. Su única misión es encontrar a una hembra, una tarea casi imposible en la vasta oscuridad del océano. Pero si lo logra, se aferra a ella con mandíbulas especiales. Su cuerpo comienza a fusionarse con el de ella, sus órganos se atrofian, su identidad desaparece, hasta que queda reducido a un poco más que un saco de esperma, permanentemente anherido, alimentado por la sangre de la hembra. Es una de las adaptaciones reproductivas más extrañas conocidas en el reino animal. Pero para este punto no todos son cazadores, algunos son oportunistas, carroñeros que esperan la caída de alimento desde arriba. El cadáver de una ballena que se hunde hasta la profundidad se convierte en un oasis, alimentando comunidades enteras durante décadas.
Incluso con sumergibles modernos, nuestro conocimiento de la zona de medianoche es fragmentario. Por cada especie documentada, los científicos creen que docenas siguen siendo desconocidas. Cada inmersión revela algo nuevo, nunca antes visto. Ojos brillantes, dientes como agujas, cuerpos tan frágiles que se desintegran al subirse en la superficie. Este es un mundo donde la luz es un arma, donde la invisibilidad es supervivencia, donde incluso la reproducción sigue reglas más allá de nuestra imaginación. Y aún no hemos llegado al fondo del océano. A 4 kilómetros de profundidad dejamos atrás las aguas abiertas y tocamos algo distinto, el fondo. No es una cueva, no es una grieta, no es una montaña, es un plano, y finalmente hemos llegado al punto del plano abisal. Uno de los hábitats más grandes de la Tierra, cubre más de la mitad de la superficie del planeta y aún así es uno de los menos comprendidos. Aquí no hay arrecifes de coral, no hay bosques de algas, no hay puntos de referencia, solo un desierto infinito de lodo, extendiéndose miles de kilómetros de todas direcciones. Las temperaturas nunca superan los 4 grados centígrados y el alimento es escaso. Por eso aquí sobrevivir exige estrategias que no existen en ningún otro lugar del planeta. Incluso el tiempo parece ralentizarse, pero eso no es lo inquietante, sino las adaptaciones de este lugar. Y una de esas adaptaciones es el tamaño. Muchos animales del abismo son gigantes comparados con sus parientes de aguas poco profundas, como isópodos gigantes que se desplazan lentamente sobre el sedimento. También anfípodos, que normalmente son diminutos, aquí pueden crecer más que una mano humana. Incluso el calamar colosal, uno de los invertebrados más grandes que existen, y se cree que deambula por estas profundidades. Los científicos llaman a esto gigantismo de aguas profundas, pero ¿por qué ocurre? Lamentablemente sigue siendo un misterio. Puede ser por conservación de energía o también en defensa contra depredadores escasos. La verdad es simple, aún no lo sabemos. En este mundo de escasez, cuando algo grande cae, lo cambia todo. Una ballena muerta hundida desde la superficie se convierte en un premio imposible, un oasis. En cuestión de horas los carroñeros se reúnen, tiburones, mixinos, anfípodos, pero eso es solo el comienzo, porque de aquí llegan otros, gusanos llamados osedax, literalmente devoradores de huesos, que colonizan el esqueleto y se alimentan de los aceites atrapados en su interior, y es aquí donde ecosistemas enteros nacen a partir de un solo cadáver, y pueden durar décadas, hasta que no queda nada, solo polvo. Sin embargo, no todos los habitantes del plano abisal persiguen presas, algunos sobreviven recogiendo lo que cae, como por ejemplo el calamar vampiro, que a pesar de su nombre no es un depredador, sino se dedica a recolectar partículas de nieve marina, usando largos filamentos pegajosos. Incluso en las zonas pobres en oxígeno, pues su sangre contiene un pigmento con la mayor afinidad por el oxígeno conocida, pues aquí incluso respirar es una adaptación extrema. En este desierto silencioso la vida es lenta, las criaturas crecen lentamente y se reproducen rara vez, pero viven durante siglos. Como el tiburón de Groenlandia, que puede habitar estas profundidades y puede vivir más de 400 años. Es la mayor longevidad conocida entre los vertebrados, pues ahí abajo el tiempo no funciona como arriba, y aún así el abismo no está vacío. Cada gramo de sedimento esconde incontables microbios, microorganismos que reciclan nutrientes, sosteniendo una red alimentaria invisible que apenas comenzamos a mapear. El plano abisal cubre más territorio que todos los bosques, pastizales y desiertos combinados, y sin embargo permanece en gran parte invisible, inexplorado e inexplicado. Pero incluso aquí no hemos llegado al límite. Más allá del plano abisal existe una frontera aún más profunda. Cicatrices abiertas por fuerzas tectónicas, lugares donde la corteza de la Tierra se desliza bajo sí misma. Y aquí comienzan las fosas. Fosas excavadas por fuerzas tectónicas, cicatrices abiertas donde una placa de la corteza terrestre se desliza bajo otra, arrastrando en el fondo oceánico hacia profundidades insondables. Aquí comienza la zona Dal, un nombre tomado de Hades como haciéndose referencia al inframundo. La zona Dal se extiende desde los 6.000 metros hasta el punto más profundo conocido de la Tierra, casi 11.000 metros bajo la superficie. Para ponerlo en perspectiva, si el monte Everest
Everest se dejara caer en la fosa de las Marianas, su cima aún quedaría a más de 1,5 kilómetros bajo el agua. Las temperaturas aquí se mantienen cerca del punto de congelación. La presión puede superar 1000 veces la que experimentamos en la superficie, y para el cuerpo humano la muerte sería instantánea. Y aún así, la vida no solo sobrevive aquí, prospera. Entre los habitantes más asombrosos están los peces de caracol de las fosas, frágiles, gelatinosos, con piel fina y translúcida. Parecen demasiado delicados para existir en un mundo tan hostil, y aún así son los vertebrados que viven a mayor profundidad jamás descubiertos. Sus cuerpos carecen de huesos rígidos, sus células están reforzadas con moléculas únicas que mantienen las proteínas funcionales bajo presiones aplastantes. Aquí, la rigidez no es fortaleza, es una debilidad. Otros habitantes de las fosas son más pequeños, pero no menos extraordinarios. Anfípodos, crustáceos parecidos a camarones que se agrupan en grandes cantidades sobre el fondo. Recorren el sedimento esperando. Estudios recientes han encontrado fibras de plástico dentro de sus cuerpos, y esto, incluso aquí en uno de los lugares más remotos del planeta, nos demuestra que a las profundidades no están tan aisladas como creíamos. A lo largo de las paredes de las fosas existen lugares aún más extraños, chimeneas hidrotermales. Aquí, los microbios no se alimentan de la luz solar ni de la nieve marina, se alimentan de química. Sulfuro de hidrógeno, metano, metales disueltos en agua sobrecalentada que brota de la corteza terrestre. Y estos microbios son importantes, pues comunidades enteras de gusanos, almejas y cangrejos dependen de estos pioneros microscópicos. Es una red alimentaria basada en reacciones químicas, no en fotosíntesis. Y esto es una prueba inquietante, pues aquí la vida no necesita luz, solo necesita energía. Estos descubrimientos plantean una pregunta mayor. Si la vida puede adaptarse a extremos tan severos aquí en la Tierra, ¿no podría existir también en otros mundos? Lunas heladas como Europa y Encélado esconden océanos bajo sus cortezas congeladas. Océanos calentados no por el sol, sino por el calor interno. Estudiar la zona DAL es mirar directamente a las posibilidades del océano extraterrestres, y aún así sabemos muy poco sobre las fosas. Menos personas han visitado la fosa de las Marianas que las que han caminado sobre la superficie de la Luna. Cada inmersión devuelve algo nuevo, como pepinos de mar translúcidos que flotan como paracaídas, masas gelatinosas sin anatomía clara, microbios cuyos metabolismos siguen siendo un misterio. Durante siglos imaginamos las fosas como unas tumbas silenciosas. Sin embargo, lo que se encontró no fue vacío, fue resistencia. Vida que se dobla, se reconfigura, se reinventa para soportar las presiones más extremas imaginables. Y a pesar de todo lo que hemos visto, el océano sigue siendo un mundo de preguntas. Más del 80% del océano permanece inexplorado. Cada expedición devuelve criaturas jamás imaginadas. Peces transparentes, gusanos brillantes, medusas que rompen todas las reglas conocidas. Incluso entre los animales que ya conocemos, mucho sigue siendo sin resolverse. ¿Por qué algunos crecen hasta tamaños enormes? ¿Por qué otros se vuelven invisibles? ¿Por qué tantos producen luz? Casi 3/4 partes de la vida del océano profundo es bioluminiscentes, pero las razones varían, pues están entre cazar, esconderse, reproducirse, incluso hasta sobrevivir. Y aún no entendemos cómo evolucionaron sistemas químicos tan complejos. Por eso existen enigmas aún más profundos, pero por ahora siguen siendo misteriosos sin explicación. El océano profundo no es un vacío, es un archivo de lo que la vida puede hacer cuando se le empuja hasta el límite absoluto, como lo que ocurre en las fosas de las Marianas, el punto más profundo del planeta. Te sorprenderás, pues ahí nos vemos. Bye bye.